yo soy Jen y os doy la bienvenida otro día más a mi canal. En el día de hoy, como podéis estar observando aquí en el título, os voy a estar enseñando cómo maquillar perfectamente los labios. También os voy a estar enseñando truquitos de cómo parecer que los tengáis más gruesos, cómo mejorar la forma, cómo trabajar el labial, el lápiz, el pincel, etc. Así que ya no me enrollo más y si queréis, quedaros que empezamos. Bien, vamos a empezar. A la hora de maquillar un labio es muy importante perfilarlo y detallar bien los extremos. ¿Por qué? Porque va a quedar un labio mucho más definido y más bonito. Por lo tanto, os recomiendo que no os maquilléis directamente de la barra. Siempre perfilarlo con un perfilador o con un pincel. Directamente cogéis de la barra con el pincelito y os lo definís y luego ya pues lo rellenáis. Además, a la hora de perfilar el labio podemos conseguir que los labios queden de diferentes formas. Es decir, si tenemos un labio fino, podemos conseguir un poquito de volumen y de grandeza. Y al revés, si tenemos el labio muy grueso y nos gusta un poquito más fino porque lo tenemos excesivamente grueso y no nos gusta, porque sí, hay gente que lo tiene muy grueso y no le gusta, aunque haya gente que sí que le guste bastante grueso, pues podemos perfilarlo un poquito más para adentro para que el labio parezca más pequeño. Y también existe otro tipo de modificación que es la forma, es decir, si por ejemplo tenemos los picos del arco de Cupido muy picudos y nos gustan más redondeados, los podemos redondear un poquito más. Y al revés, si los tenemos muy redondos y nos gusta un labio más picudo, lo podemos arreglar también a la hora de perfilar. Y por ejemplo, en mi caso, yo si veis, tengo el arco de Cupido, este es el punto más alto, ¿no? Y luego tengo la comisura. Pues si trazamos una línea imaginaria, mi línea no es completamente recta, sino que es un poco cóncavo. Entonces, yo cuando no tengo los labios maquillados, me gusta mi forma, pero a la hora de maquillarlo, sobre todo si es un color oscuro, se pronuncia más esa forma cóncava y no me gusta cómo queda en el labio. Por eso, yo cuando me maquillo el labio, trazo una línea recta desde el pico más alto hasta la comisura para corregir esa forma que no me acaba de convencer. Yo a la hora de maquillarme los labios no suelo utilizar tanto los lápices. ¿Por qué? Porque es que tengo muchos tonos de labial y si tuviese que tener perfiladores de todos los tonos sería un gasto absurdo, porque yo prefiero tener los lápices de colores básicos por si alguna vez lo necesito para una urgencia o yo que sé, cualquier cosa. Y entonces lo que suelo hacer es cojo la barra y me lo perfilo con un pincel. Yo en este caso, cuando me tengo que perfilar los labios con un pincel, siempre utilizo uno que tenga las cerdas bastante duras y que sea bastante finito, es decir, que no esté muy desplumado. Por ejemplo, os voy a enseñar dos tipos de pincel de labios para que me entendáis lo que digo. Yo a la hora de definir un labio utilizaría un pincel así. ¿Veis? Es bastante planito y el temple del pincel es bastante durito, entonces esto hace que tenga más precisión. Pero por ejemplo, a la hora de difuminar un labial usaría uno de estos. ¿Veis? Este también es de labio, pero no es tan finito y el temple del pincel es mucho más blando. Entonces esto lo que permite es que podamos difuminar mejor. Pero yo a la hora de definir un labio sin perfilador, yo este tipo de pincel no utilizaría. Antes de pasar a la acción, os voy a decir cómo tenéis que tener los labios preparados para la parte de maquillarlos. Yo, como veis, los tengo esfoliados y aparte me los he hidratado. Muy importante hidratarlo y exfoliar. ¿Por qué? La exfoliación nos va a quitar las pilecillas esas duras y entonces va a dejar un labio más suave. Y el cacao de labios, o también por ejemplo podéis poneros un primer, va a hacer que el labio esté más hidratado, entonces no notemos el labio tan reseco y notemos el labio más cómodo durante el día. Y aparte, a la hora de maquillarlos va a resbalar más el producto y entonces vamos a conseguir trabajarlo más fácilmente. También, o sea, si habéis visto vídeos de maquillaje donde maquillan los labios y tal, habréis visto que mucha gente lo que hace es maquillarse con la misma base el labio. ¿Por qué yo eso no lo hago? Directamente porque si por ejemplo vamos a hacer un labio un poquito más grande de lo que tenemos, ¿para qué vamos a tapar la zona esta de aquí si luego va a ir con el color? Aparte de que le estamos metiendo capas y lo que va a hacer es que pese más el labio y aparte le vamos a tener que poner muchas más capas de labial porque se nos va a mezclar los colores. Eso yo ya lo he probado, por ejemplo con un labial rojo, y al final se mezcla el color rojo, por ejemplo, y el color de la base fusionado. Queda muchísimo más claro, le tienes que meter más capas y lo veo al final que luego no nos va a durar bastante el labio porque vamos a tener tantas capas, vamos a notarlo incómodo que no es cómodo. Lo que sí que os recomendaría es, si vais a hacer el labio un poquito más pequeño, sí que
os podéis meter un poquito más con la base, pero es que en el tema de agrandarlo yo lo veo un poco absurdo. Lo que sí es que el tema del labio yo me lo limpio cuando me he puesto la base porque siempre se mancha un poco, entonces me lo limpio un poquito, me echo el cacao y aparte difumino un poquito los extremos para que no se note tanto el corte. Bien, ya me he hecho un zoom a la cara para enseñaros mejor de cerca cómo me voy a maquillar los labios. En este caso voy a utilizar un color rojo para que podáis ver más bien cómo me lo estoy haciendo, porque si utilizo un color carne al final no es lo mismo, es más fácil de disimular si te equivocas. Entonces lo complicado es hacer un color oscuro. Como veis en mi caso no tengo unos labios excesivamente gruesos, entonces lo que voy a hacer es voy a hacer que parezcan mis labios un poquito más grandes, voy a corregir eso que no me gusta y aparte voy a hacer un poquito de volumen con un poco de efecto óptico, pero recordar que solo tenemos un poquito de margen para que parezcan un poco más grandes. Es decir, si esta es la línea del labio, solo nos vamos a poder salir un poquito, porque si no, si nos pasamos, va a parecer muy falso. Entonces, el secreto de que queden bien y que queden naturales, que no queden demasiado estrambóticos, es eso, no pasarnos, porque si tenemos unos labios muy finos, olvidaros de conseguir los labios de Angelina Jolie, porque no, solo vais a conseguir que sean un poquito más grandes de lo normal y ya. Hoy os voy a enseñar cómo perfilarlos con un lápiz. En este caso es este de Catrice, que es de la línea Long Lasting y es el tono 030 Berries on 4. En este caso va a parecer que son un poco más gruesos, por lo tanto este color de rojo es más oscuro que el color que voy a poner de barra de labios para que quede difuminado, y entonces queda el extremo más oscuro y el centro más claro, y eso va a hacer de efecto óptico como que es más grueso. Os recomiendo que esté bien afilado y vamos a empezar. Yo lo que hago primero es marcarme la zona alta del arco de Cupido y luego la bajada, así. ¿Veis? Ya me he marcado la zona esta de aquí. Y ahora voy a marcarme las comisuras. Muy importante que sea justamente donde es la comisura, porque si nos pasamos mucho y aquí redondeamos, nos va a quedar un labio como de forma de asco. Entonces tiene que ser justamente donde es la comisura, y la raya la tenemos que hacer lo más recta posible para que no nos quede esto, como ya os digo, redondeado y parezca que tenemos boca de asco, como veis, así como. Entonces voy a marcar. ¿Veis? Ya tengo las marcas y ahora lo que yo hago primero es hacerme el arco de Cupido y luego ya uno con las comisuras. Solo tenemos que unir los puntos. Siempre estiro esta zona así para que no se me arrugue y entonces al pasar el lápiz me quede lo más recto posible y definido. Os recomiendo que primero hagáis vuestra forma natural y luego entonces vais subiendo un poquito, pero nada, siempre un poquito más alto de lo que es nuestra línea natural para que quede lo más natural posible. Y ahora lo que voy a hacer es unir la zona de aquí con la comisura. Siempre os recomiendo que sea de arriba a abajo. Bueno, llegamos hasta la zona de aquí y entonces volvemos desde abajo hacia arriba. Más fácil porque a lo mejor algunas hacéis así y a lo mejor lo redondeáis sin querer. Entonces mejor hacer primero la zona de arriba un poquito y luego ya subimos para emparejar. ¿Veis? Y tenéis que ver más o menos que quede igual las dos partes. Seguimos, vamos a la zona de abajo. Lo que hago primero es marcarme la zona del medio y luego las comisuras. Y ahora unimos. Podéis estirar así para ver bien esta zona, que quede bien definida.
Recordar abrir bien la boca y acabar de definir las comisuras, ¿eh? Muy importante para que esta zona de aquí no quede vacía. Una vez ya definido bien el labio, lo que voy a hacer es con el mismo lápiz voy a recostarlo un poco sobre el labio, no lo voy a poner en punta sino como de lado, y entonces voy a subirle un poquito el color hacia adentro, así. Es un poco como para difuminarlo un poco hacia adentro. Sobre todo tener cuidado de que no salga el lápiz hacia afuera, porque si no lo que hemos corregido . Ahora que tenemos el labio así, voy a pasar al pincel que os he dicho antes, que es más sueltecito, que utilizo para difuminar, y voy a acabar de integrar el lápiz en el labio. Pero solo de donde nos hemos quedado hacia adentro, es decir, la zona que hemos perfilado más de fuera no la vamos a tocar porque esa no quiero que se pierda la intensidad ni tampoco que se pierda la definición. Acto seguido pasamos al labial. Yo en este caso voy a utilizar este de MAC, que es mi favorito, y es el Russian Red, que es un poquito más claro que el perfilador de labios. Y ahora sí, directamente con la barra nos lo vamos a aplicar, pero solo en el centro. No vamos a subir hacia las comisuras, es decir, hacia el contorno del labio, porque eso ya está definido y no lo queremos tocar. Vamos aplicándolo con cuidadito. Y voy a volver a coger el pincel y voy a difuminarlo. Así vamos a conseguir que el lápiz y el labial se queden empastados para que quede como un degradado. No nos olvidemos de llegar bien a las comisuras. Ya tenemos los labios maquillados, ya os voy a dar un tip para no mancharos los dientes. Lo que vamos a hacer es coger un dedo y vamos a como a chuparlo para quitarnos el exceso en el centro del labio de labial. Así. Entonces se queda el dedo manchado y ya no nos vamos a manchar los dientes. Me voy a acercar un poquito para que veáis mejor los labios. Y bueno, ahora esto ya es opcional, pero si queréis, para conseguir un poquito más de volumen, sobre todo si lleváis los labios nude, queda mucho mejor. Yo con este labio no me lo haría, pero os podéis poner un poquito de gloss y entonces va a hacer que parezca más volumen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo aquí en comentarios porque quiero saber qué opináis sobre este vídeo. También quiero saber qué vídeos queréis ver próximamente, etc. No olvides regalarme un like si te ha gustado, compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan tampoco. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete si no estás suscrito y nos volvemos a ver aquí en el próximo vídeo. Adiós.